como les estaba comentando, y porque sentí que fue muy premeditado para vida que encajara en la última parte del video, la idea es que me hagan o más bien que podamos resolver las medidas de seguridad de higiene del personal que deben o deberían llevar en la empresa en donde estás. Acabo de ser muy claro que todas las empresas de todo tipo, e inclusive las labores del hogar, todos, o las casas, o etcétera, etcétera, todos tienen riesgos, en mayor o en menor medida, siendo muy exagerados en alguno o no tanto en otros. Lo que debo confesar que incluso también las oficinas, y lo dejé muy en claro, las oficinas también llevan sus riesgos. Uno piensa que por estar en una computadora enfrente todo el día no va a tener ninguna enfermedad y no es cierto. También existen riesgos de físicos, químicos o ergonómicos, como lo acabamos de ver, o psicosociales. Imagínate, es más, hablando de esto, yo conocí un programador que se los juro que yo cuando lo conocí estábamos en artes marciales y que me dijo, en esa época no había COVID, me dijo, yo estoy aquí porque si no estuviera aquí, seguro ya estuviera bien loco. ¿Cómo podemos esto? Sí, sí, es que yo trabajo, prácticamente estoy en la computadora 15 horas al día. Y entonces mi trabajo es desde la computadora en mi casa. Entonces, pues si no salgo, no conozco a nadie. Entonces, ¿cómo incluso este tipo de trabajo de oficina en una exageración puede generar algún estrés psicológico? O puede generar algo, ¿no? Entonces, este, entonces es muy complicado, ¿no? Esa parte de la ergonomía y de los factores psicosociales. Entonces, la idea es que viendo las láminas, viendo los diferentes, empiezan a emular y decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos que existen en mi trabajo, el anterior o de algo que quieran hablar? Muy bien. Bueno, para eso también, en este tercer bloque quiero hablar de contrato de trabajo. Chicas, las que puedan hablar, Liliana, tú no, o a ver, si no, igual sí. Contrato de trabajo, ¿qué es eso? ¿Lo tenemos actualmente? ¿Tenemos un contrato, un papelito que nos ampara que estamos trabajando en tal lugar? ¿O no? ¿Sí? Y Yo no. entonces es muy normal. Si la respuesta fue no, no te me estreses. ¿Sí? Es muy normal que un contrato de trabajo no esté firmado o que no tengas un contrato de trabajo como tal. Pero siendo honestos, la mayoría tiene un contrato verbal de trabajo, ¿sí? Para esto tienen que saber en realidad, en sí, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos partes, normalmente con testigos o con un acuerdo mutuo, o casi una firma física, pero no necesariamente, puede ser verbal, en donde ambas partes están de acuerdo en algo. Cada vez que tú compras algo y te dan un ticket, están dándote un contrato de compra-venta, ¿sí? Y es hacia manera pequeña. O, por ejemplo, cuando te casas, es una especie de contrato, ¿sí? Un papel escrito en donde dos partes están de acuerdo a que van a juntar sus cosas, si son por bienes mancomunados. ¿Ok? Entonces, eso es un contrato en realidad, un acuerdo entre dos partes. Cuando lo metemos a contrato de trabajador, en vez de casarte, en vez de que te estás casando con un patrón, en pocas palabras. O sea, estás diciendo, yo trabajador pertenezco a tal compañía. Yo patrón reconozco que este ¿Es mi trabajador, internet o se le corta? no sé, Tu internet, tu internet. ¿el Yo mío? creo que el tuyo, porque yo sí los escucho bien. Yo también. Ah, entonces es tu internet ahorita, Rosa. Pero bueno, Ok, con que ánimo, no se ánimo. me vayan. Todo Ahorita está bien. no queda mucho de la conversación. Por favor, trata de aguantar lo más posible con internet para que, si no con el video, para que ya pueda seguir, ¿vale? Ahorita ya queda, es la recta de esta. Muy bien, entonces, a lo que hablábamos es esta parte de donde tu patrón quedas de acuerdo con el trabajador. De preferencia por escrito. Cuando se da por escrito, ya estamos sentando las bases de un contrato físico de trabajo, ¿sí? Hay diferentes tipos de contrato de trabajo y para eso también hay ciertas normativas que te amparan.
Cuando existe un contrato de trabajo, de entrada, estás avalando de que la persona trabaja contigo y que la persona trabaja contigo bajo todas las de la ley. ¿Ok? Bajo todas las de la ley. ¿Sí? En eso estás dando ahí ese apartado. Estás ya diciendo que estás amparándote bajo la ley. Muy bien. Normalmente, lo que venga en el contrato de trabajo es a lo que tú te estás comprometiendo como patrón o comprometiendo como trabajador. ¿Qué obligaciones tienes o qué obligaciones tiene el patrón? Muy bien. Entonces, por ahí va con el trabajo. Digamos que es como cuando les dije que es como un casamiento, ¿sí? En donde dices, ¿a qué me comprometo yo? ¿A qué te comprometes tú? Muy bien. Dentro de los contratos pueden existir dos tipos, ¿sí? Los contratos individuales de trabajo y los contratos colectivos de trabajo. Ok, los individuales son los que ya conocen. Eso es donde yo, Liliana, trabajo en empresa Aceros de Occidente y ya con Aceros de Occidente me comprometo y firmo. Tengo tanto tiempo y tantas responsabilidades, etcétera, etcétera, lo que venga en el contrato mismo. Y los colectivos en donde no es una sola persona, son varias. Normalmente los contratos colectivos los manejan los sindicatos. En donde cuando tú estás, por ejemplo, a Rosa le llegó a pasar a lo mejor que firmó un contrato colectivo con un montón de personas en algún momento, ¿no? Así, miren, tienes estas prestaciones, estas prestaciones, estas prestaciones, estas prestaciones, aquí va. Y todo el mundo va firmando en el apostillado, va firmando en una parte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un contrato colectivo. Ventajas y desventajas del colectivo de trabajo. En el colectivo de trabajo depende mucho del gremio que te defiende. ¿Sí? O si es un contrato colectivo, muy normalmente van a ser obligaciones y derechos grupales para todo el mundo o para la raza. ¿Sí? Las ventajas del individual, que tú puedes personalizar las obligaciones de la relación laboral, de tal suerte de que cada quien establezca sus límites. Ya les dije en la semana 2 o 3, somos y tenemos la capacidad de negociación que tenemos o las oportunidades que tenemos, ¿sí? Entonces, recuerden eso. Si un contrato individual de trabajo no te parece, negócialo. Si un contrato de trabajo te parece, ya no negocies nada, fírmalo. Muy bien, y entonces por ahí va. Dentro de también de los contratos de trabajo, de que pueden ser individuales o colectivos, hay diferentes. Y estamos hablando de que hay al menos 5 diferentes. Contrato por obra o de tiempo determinado. ¿Qué es esto? Yo, Fernando, contrato a Aurora, ¿sí? Y la contrato por hasta que me termine una casa. Ahí está. Entonces, de aquí a que ella me termine una casa, la relación obrero-trabajador, de relación patrón-trabajador existirá. ¿Sí? Y mientras va a acceder va a tener las responsabilidades que está dentro del contrato. Tip de oro, revisen que firman. ¿Sí? Depende de lo que está dentro de las responsabilidades del contrato mismo. ¿Sí? Entonces, esas no suelen tener... Adelante. Esas no suelen tener un tiempo final, pero sí una obra final, ¿sí? O si estamos hablando por obra. Si estamos hablando por tiempo, tiene tiempo final y no una obra final, ¿vale? Entonces, es por ahí primero. El segundo es por tiempo indeterminado. El contrato por Así, tiempo indeterminado. porfa. El contrato por tiempo indeterminado es aquel que te dan y literal, ahora sí, pertenece a la empresa hasta que alguien de las partes ya no quiera. Cuando normalmente hay un contrato por tiempo indeterminado, existen cláusulas de rescisión del contrato. ¿Qué es esto? Apartados que dicen, si suceden esto, esto y esto y esto, ya no vamos a querer este contrato o el contrato se anula. ¿Sí? Normalmente incluso hasta por ley federal. Cuéntame, Lourdes. ¿Sí? Perdón, pensé que ibas a comentar algo. Ok, en el contrato por tiempo indeterminado puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente sucede cuando
con un contrato indeterminado es si, y ponen en la causa de rescisión, si una persona viola algo relacionado a la Ley Federal del Trabajo, se me va. Ah, bueno, entonces ahí puede ser una cláusula o un apartado de por qué te pueden llegar a despedir. Si en el contrato no viene una cláusula de rescisión de contrato específico y te despiden por algo que no esté en la Ley Federal de Trabajo, se considera que fue un despido injustificado. No se me doy a entender. Y el despido injustificado tiene mucho más pagos que el despido justificado. Para no hacerles el cuento largo, en el despido injustificado se agrega una cláusula de 90 días de pago. De entrada, de salario, 3 meses de pago. ¿Sí? Y cuando te despiden porque supuestamente dicen nada más que la nómina está sobregirada, pero tú sabes que fue por otro motivo, hay consecuencias para Ok, la pregunta, ¿había alguna cláusula cuando firmaste? Porque para esto tiene que haber evidencia suficiente de que tú trabajaste ahí, o sea, un papel firmado o algo. Si en la cláusula venía que cualquiera de las partes podía exentarse de responsabilidades en cualquier momento por alguna de esas causales, pueden responderse ahí. Si no tenía y no existía ninguna cláusula de ese tipo y no está en la Ley Federal de Trabajo como tal, se considera injustificado. No hay forma de comprobar. Es más fácil que la gane, así te la pongo. En la comisión, en la conciliación y arbitraje, que es el que regula esto, es más fácil normalmente que la gane el trabajador que el patrón. Sí, porque acá con nosotros, ya ve que pasaron las elecciones y todo. Sí. Pues resulta que en esta semana pues despidieron como muchos empleados. Sí. Que sabemos que andaban con el contrario y pues resulta que ya la nómina está sobregirada y los despidieron. Sí, ¿qué es lo que sucede con ayuntamientos? Primero, normalmente ellos se blindan de muchas maneras. Uno es por los contratos por tiempo determinado. ¿Sí? Porque nosotros cada 3 meses tenemos que firmar un contrato nuevo. Exacto. Y luego son como empleados de confianza. Exacto. Ahí me acabas de responder. Lo que hacen es, se esperan a que se termine el contrato y cuando no hay contrato de por medio, se termina la relación laboral. Así de fácil. Y entonces, pues puede decir, pues ya no te firmo un nuevo contrato. Que ojo, la ley te dice que no puedes hacer no puedes hacer esto de estar firmando contratos trimestrales siempre. Si excedes, por ejemplo, un año haciendo eso, tú puedes ir a conciliación y exigir tu base. O sea, exigir que te establezcan ahí o qué onda. ¿Sí? O sea, y esa es una práctica que incluso es relativamente común en los ayuntamientos. De decir, exigir tu antigüedad, de exigir eso y obviamente te lo toman súper mal ahí, pero es tu tiempo, ¿no? Ir a conciliación y arbitraje y ponerte a pelear tu antigüedad. Pero también dicen perdón. Sí. He escuchado, profe, pero a ver, también dicen que... Dianey. ¿Profe? A mí me pasó algo, bueno, ahora que regresé a SAMS, tuve problemas y me despidieron. Sí. Y fui a conciliación y arbitraje y realmente me llevé una decepción porque en realidad en lugar de ayudar a nosotros, tratan de ayudar a las empresas porque pues no me dieron el total de lo que me tocaba. No. Y ya yo le pregunté a la muchacha que me estaba asesorando que si yo no estaba de acuerdo con esa cantidad, ¿qué es lo que tenía que hacer?
y ya me dijo que pues era mejor que aceptara eso porque si no iba a tener que hacer una demanda y que esos eran unos procesos muy largos. Y, o sea, en lugar de animarme, lo que hicieron fue como que apoyar a la empresa. Y pues la verdad ya por desidia y eso ya preferí mejor esa cantidad y ya no andar peleando nada. Es cierto, son procesos muy largos. Estamos en México, que justo me quería compartirte eso. No sé si supieron que hace relativamente poco se metió en problemas legales el presidente de Conciliación y Arbitraje de Colima por maltrato a la mujer, justamente. Sí, entonces pues está mañado por los presidentes siempre, depende de quién tengas de presidente de la conciliación o de qué tengas, pues qué onda, ¿no? Y qué puede llegar a pasar en empresas muy, muy grandes, Vianney. De entrada, no eres la primera ni va a ser la última que demande a Walmart, ¿sí? Entonces ellos ya tienen todo un proceso bien definido de cómo despedir o cómo hacer proceso de liquidación con tus empleados, ¿sí? Ellos se consultan con abogados que se dedican específicamente a eso, ¿sí? Y ya tienen incluso la táctica. Te puedo apostar que te ofrecieron un cheque y te dijeron eso. Justo te ofrecieron un cheque que, por ejemplo, si la liquidación era de 100,000, te dieron 20. De hecho, la que me dijo eso fue la de ahí, de la asesora de ahí, no el abogado. Yo al abogado ni siquiera lo vi, de hecho, él me habló por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? No me puedo presentar, pero me dijeron que te podía dar tal cantidad. ¿La aceptas o no? Sí. Sí, Y ya cuando yo fui a ver eso con la muchacha que me estaba asesorando ahí, ella me dijo, no, pues es que, o sea, en pocas palabras, pues ya mejor ni les acéptalo. peleé, confórmate con eso. No. Pues aquí te la pongo para que a ver si, no sé si te guste o no que lo comente, pero aquí te va. Las empresas, porque trabajé en un despacho de abogados, haciendo otras cosas que nada que ver, yo no era el abogado, pero te digo, los abogados van con 2 cheques, cuando van, ¿sí? Van, por ejemplo, si era por 100,000, van con un cheque de 20, a ver quién cae y lo asustan. Es un trámite largo, es un trámite tal, 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 tal. Que sí es un trámite largo, pero pues, a ver qué onda, ¿no? Y hay gente que acepta el primer cheque. Si no, y también le dicen, te voy a recomendar, te voy a echar porras, cuando te digan, cuando me hablen sobre referencias de ti, voy a decir cosas buenas de ti, etcétera, ¿no? Luego, si no aceptas, ya regañadientes te dicen, esta es mi última oferta, en vez de 20 te llegan con 30. Esta es mi última oferta, no te voy a recomendar, te voy a poner en la lista negra, bla, 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 bla. Y este proceso es largo si quieres. Y si no le entras, va a ser proceso largo. La cuento, sí es largo, y sí puedes perder lana, porque también es como un proceso de que puedas perder también. Tienen buenos abogados, pero si la ganas, todo el tiempo que perdiste en eso se te restaura o en efectivo o te tienen que restaurar en el puesto de trabajo. O sea, sí, yo tengo compañeros que están, no de esta escuela, de otra escuela, de otro municipio, para hacerlo más fácil, de otro municipio, que llevaron un proceso que ya llevan año y medio, y si la ganan es año y medio de salarios caídos o restitución en el puesto laboral. ¿Sí? Entonces por ahí va. A mí ya, la verdad, ya no quise andar en ese. Sí, y dices, que te repongan en SAM, dices, mejor ya por las buenas, ¿no? Sí. Sí. Y no es despectivo, mi respeto a todos los que trabajan ahí. La verdad es que yo trabajé en City Club, conoces mi historia, entonces sé que es arduo y complicado. Sí, pero bueno. Entonces, bueno, sí, hay historias alrededor de eso, pero bueno, también hay historias de éxito, y conciliación y arbitraje es un trámite largo, pero es un trámite a veces necesario. Y ojo, tú piénsalo en el otro lado. Sam ya tiene mucha experiencia, pero si estás en una empresa pequeña, la empresa pequeña no suele tener esa experiencia. Entonces, es un proceso un poco más fácil, que defiende mucho a los trabajadores cuando el patrón no se ampara y no tiene los papeles necesarios. Muy bien.
Bueno, en el de por tiempo indeterminado son 180, que después de 6 meses entra el de contrato por tiempo indeterminado. Lo que les decía, en teoría no puede estar jugándole por contratos de tiempo determinado así uno tras otro, ¿sí? Hay empresas que hacen varias mañas, una de esas es pues te quitan y el contrato no lo ponen día uno tras otro para que no junten esta condición de que te despiden y pasan unos 5 días y después te vuelven a contratar. Y así sucesivamente, hay varias mañas para poderlo hacer. Ojo, ¿está mal? Sí. ¿Se debe de reformar? Para que sí, y ya muy pronto. Muy bien. Están los de periodo de prueba. El periodo de prueba está entre 30 y 180 días. No es a libre albedrío de que, ay, bueno, yo lo voy a poner 180 días porque quiero. No, tiene que ver por 30 días por las personas operarias y 180 días por administrativos. ¿Sí? Se dice que es un periodo de prueba. Si esta persona en los 30 días o en los 180 días no comprobó que tiene las aptitudes, en ese momento quitas el contrato y se va. ¿Sí? O por capacitación inicial, que también son de 3 a 6 meses. ¿Ok? O por temporada. La Marina hace muchísimo eso. Contrata mucha gente por nada más un tiempo, por una obra determinada, por un tiempo determinado o una temporada. Por ejemplo, la parte de Navidad y mete un montón de gente en Navidad y después dice, bye, que te vaya bien. ¿Sí? Eso es un contrato por tiempo determinado o por temporada. Y ya puedes exigirle por cierto tiempo y se acaba la relación de contrato y tan sano como eso. En los contratos, ¿cómo saber de qué tipo es? Normalmente, en todo contrato deberá existir los plazos de trabajo. Si no existe un plazo de trabajo, se considera por tiempo indeterminado. O sea, si tú firmas un contrato en donde te dice, ¿sabes qué? Yo, Rosa, trabajo para Aceros Murillo, SADCB, ¿sí? Ah, bueno, si tú firmas eso y no ves ninguna fecha de ningún tipo de, será por los próximos 3 meses a partir del 3 de abril del 2022, y si no ves ninguna fecha de ese tipo, se da por entendido que es forever. Y que la única manera de que se rompa eso es en las cláusulas de rescisión de contrato. ¿Sí? Que ojo, en un contrato serio, normalmente vas a encontrar que cualquiera de las dos partes se puede salir voluntariamente. De hecho, están dentro de tus derechos como trabajador el poder renunciar. A menos de que sea un contrato por obra y que haya cierto anticipo y que las mismas cláusulas te digan, una vez entrado no te sales a menos de que haya una multa. En los mismos contratos también deben de involucrarse quién es el patrón y quién es el trabajador y la lana. Si tú estás del otro lado, de la parte del trabajo, del patrón, y en tus contratos no viene cuánto va a ser la prestación laboral que le vas a dar, o la que al menos en papel le quieres dar, el trabajador, en teoría, esta misma conciliación que dices que es cansado y que dura año y medio, pero pues también puede salir a los salarios caídos, puede decir que ganó otra cantidad. ¿Sí? Por eso los patrones se han fijado, aunque te paguen en efectivo, normalmente te van a hacer firmar algo, ya bien sea un recibo de honorarios, ya bien sea una nómina o algo donde venga la cantidad. ¿Sí? Y es su manera de protegerse, de decir, mira, yo te pagaba tanto. ¿Sí? Yo tuve una amistad que le llegó a pasar la del al revés, la del patrón. ¿Sí? Que una persona que le ayudaba, obviamente a las personas que le ayudan normalmente no van a tener contrato, es difícil que tengan un contrato. Pues bueno, no se les el cuento largo, la demandaron en conciliación y arbitraje. ¿Sí? Y después de eso, la demandó diciendo que tenía muchísimo más tiempo trabajando ahí y que le pagaba muchísimo más. Su palabra contra la de ella. Y la persona decía, no, no te preocupes, dame la casa. Con eso quito la demanda.
Puede existir esa exageración. Digo, es para que también consideren la otra parte, ¿no? Y entonces Sí. hasta en eso hay que comprobar cuánto estaban y todo. Y se había mañado con vecinos y todo que comprobaban la historia de la persona que tenía más tiempo de lo que realmente tenía. ¿Sí? Entonces, cuídense de eso. Es mejor tener comprobantes firmados de otra persona de cuánto gana. ¿Sí? La duración, las prestaciones, de preferencia hay que leer un poquito de la ley. Las prestaciones de vacaciones de ley es a partir del primer año completo laboral, son 6 días. Y así sucesivamente van creciendo dependiendo de los años. Por ejemplo, normalmente crece de 2 en 2 y a partir del cuarto año al noveno se queda estancado en una cifra y luego otra vez sube de 2 en 2. Del año 14 al año 19 se queda estancado en una cifra, ¿sí? No se les el cuento largo, ya como con 20 años trabajados son como 25 días, 30 días de vacaciones. Bien. Y ese tipo de cosas vienen en el contrato. La duración de tu jornada, etcétera, 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 etcétera. Chicas, como última actividad del día de hoy, ya noto los cansancios. Como última actividad del día de hoy, está la de buscar un formato. Hay formatos de contratos de trabajo en Internet. Buscar un formato el que tú quieras y empezarlo a rellenar como si tú fueras patrón. Imagínate que vas a contratar a alguien y empezamos a llenarlo. ¿Qué le pondrías? ¿Qué le quitarías? ¿Qué harías? ¿Cómo te protegerías? Inventa datos. Muy bien. ¿Dudas, ansiedades, comentarios, sugerencias? ¿Ansiedades? Muy bien. Chicas, nos vemos 7:30. Sí. Sí, muy bien. Thank you.